Pues aquí estamos de nuevo con don Alberto Garín. ¿Qué tal, Alberto? ¿Cómo estás? Muy bien, encantado de participar en Big One Media. Claro, es que esto es una cosa muy rara porque en realidad este es tu programa, pero te doy yo paso, aunque quizá algún día deje de ser así. Sí, lo que tenemos que conseguir es que en efecto yo me apodere por completo, te saquemos del formato y ya podamos trabajar independientes. Me parecerá bien, es decir, que me parecerá lo más oportuno. Pero bueno, en esta ocasión vamos a hablar de Petra, que nos habían dicho también en los comentarios del anterior Pedazos de Historia. Petra salía mucho, porque es una ciudad como muy conocida, mucha gente ha ido, y a mí, no sé, lo que más me choca así a priori, aparte que es muy bonito, es ¿por qué ahí? ¿No? ¿Por qué en mitad del desierto se ponen a construir eso? Eso es, y es sin duda la marca distintiva que permitió Petra que estuviera en un lugar tan árido, ¿vale? Petra está en Jordania, como tú sabes, está en la zona sur, no muy lejos del Golfo de Aqaba. Entonces tenemos ese rift que va norte-sur y que en la zona de Siria, Jordania, Palestina, Israel vendría desde los altos del Golán, el mar de Galilea, el propio río Jordán, hasta el Mar Muerto, y la parte final es el Valle del Arabá, que es donde se encuentra Petra. Entonces el Valle del Arabá es un valle que va en dirección sur-norte, o sea, drena hacia el Mar Muerto, no va hacia el Mar Rojo, y a ese Valle del Arabá es donde van a desembocar todos los wadis que van a venir, sobre todo del lado oriental de las montañas de Jordania, por tanto, wadis que van en dirección este-oeste, ¿de acuerdo? Y uno de esos wadis, el Wadi Musa, que ya digo, viene desde estas montañas de Jordania, del Jabal Sharat, es el que en su camino hacia el Arabá va bajando por ese, porque claro, el Jabal Sharat puede ir hasta 1500 metros de altura, mientras que el Arabá está a cero, incluso ya llegando a Mar Muerto por debajo del nivel del mar. Entonces, en ese gran escalón, en esa gran caída, cruza un pequeño valle interior, ¿de acuerdo? Y es en ese pequeñísimo valle interior donde se encuentra Petra. De modo que tenemos ese Wadi Musa, dirección este-oeste, horadando las montañas, justo antes de la entrada de Petra, incluso horada un desfiladero realmente estrecho, el Sig, que es una de las imágenes más conocidas de Petra, sobre todo porque es donde Indiana Jones, cuando va a una supuesta Alejandreta, cabalga para entrar hacia esa Alejandreta. Bien, y entonces la virtud geográfica es que el Wadi Musa, por donde en ocasiones puede llegar agua de forma torrencial, lo hemos visto estos días atrás con las lluvias que ha habido en Libia, donde de repente un lugar que era completamente desértico ha aparecido el agua y ha sido brutal lo que ha ocurrido. Eso es lo que también sucede en estos territorios jordanos. Llueve poco, pero cuando llueve de una forma cuantiosa. Y entonces ese SIC permite meter una cantidad de agua notable que desemboca hacia ese pequeño valle interior que es donde está Petra, que después se vuelve a cerrar y tiene una pequeña salidita que ya baja hacia el Arabá. Si los antiguos eran capaces de controlar de alguna manera ese agua, ya van a tener unas condiciones de vida dentro de ese valle interior que lo va a hacer mucho más interesante. No es algo que consigan de manera inmediata, ¿vale? Es algo que a lo largo del tiempo irán logrando, pero sí es cierto que progresivamente esas ramblas de agua que van entrando por el SIC se van acumulando. Los materiales del Valle de Petra son muy impermeables, de modo que hay un montón de pozas donde se puede ir acumulando el agua, y eso es lo que permitió a los seres humanos poder vivir. Y a partir de ese momento es cuando la gente empieza a llegar hasta este sitio y empieza a buscar las posibilidades de asentarse. Es cierto que Petra no está estas cosas tan bonitas y está en un cruce de caminos. No, Petra hay que ir. O sea, tú puedes perfectamente, porque Petra se encuentra no lejos de una de las grandes rutas comerciales, la que nos trae desde el Yemen, en el sur de Arabia, hacia el creciente fértil, hacia Siria, hacia ya el norte de los valles del Tigris y del Éufrates. Pero Petra no está en el camino, hay que desviarse. Pero la ventaja de Petra es que si te desvías, entras en este pequeño valle que te ofrece la posibilidad de acumular agua y que te ofrece la seguridad de un entorno prácticamente cerrado. O sea, estás en una especie de castillo natural, al menos en el lado este, oeste y sur. Hacia el norte la pendiente es más suave, entonces alguien que diera la vuelta, subiera hacia el norte de Petra y hiciera un giro de 180 grados, podría descender desde el norte. Entonces, es más, allí es uno de los dos pueblos de beduinos de los que apoyan a los turistas, está situado en estas laderas norte.
Y es ahí donde en tiempos antiguos incluso construyeron una muralla, conscientes de que era la única parte débil de su estructura, pero entonces la posibilidad de acumular agua más la posibilidad de fortificarse con relativa rapidez y de una forma consistente es lo que va a propiciar que los seres humanos empiecen a instalarse en Petra. ¿Desde cuándo? Pues desde la más remota antigüedad. Ya sabemos que hay gentes, cazadores, recolectores, cazadores, seminómadas, que pasan por allí, que se asientan, que aprovechan las oquedades que tiene la montaña de Petra, donde están todos los templos hoy tan famosos, para tener una vida troglodítica. Pero el primer pueblo conocido que vamos a encontrar ahí asentados son los edomitas. Estos edomitas son unos muchachos que salen, son semitas que vienen del desierto de Arabia. Estamos hablando del 1200 a.C., que se asientan en esta parte oriental del Valle del Arabá y que ellos sí que van a ocupar el territorio al menos durante 5 o 6 siglos. Hasta que un acontecimiento al otro lado del Valle del Arabá, que es la destrucción del reino de Judá por los babilonios. Ante la desaparición de esa construcción estatal que era Judá, los edomitas aprovecharon para cruzar el valle y asentarse en el desierto del Negev y en las montañas de Judea, en la zona de Hebrón. ¿De acuerdo? Dejan ese espacio y entonces ya cuando cruzan pasaron de ser edomitas a idumeos, que son los antepasados de Herodes el Grande, dejan ese espacio y ese espacio es aprovechado por un nuevo pueblo semita que también está saliendo del desierto de Arabia, que son los nabateos. Y los nabateos se instalan en la zona, de nuevo aprovechando esas características de cierta cantidad de agua almacenada, por poca que sea, unas condiciones de defensa interesantes, ¿vale? Y estos nabateos son los que van a terminar por configurar esa Petra monumental que nosotros conocemos. Y es muy curioso, porque claro, yo te he empezado a hablar de 1200 a.C., estos nabateos están llegando en el siglo VI a.C., siempre haciendo cifras muy redondas, pero la Petra monumental, la que todos los turistas hemos podido visitar, es algo que se hace en un periodo de tiempo relativamente corto. Para simplificarlo mucho, entre el año 100 a.C. hasta el año 40 a.C. es ahí, y sobre todo, entre el año 30 a.C. hasta el año 40 después de Cristo es cuando se hace Petra. O sea, la gran Petra que vemos hoy es una Petra de un periodo muy concreto, vinculado a este pueblo nabateo en unas circunstancias políticas y económicas muy, muy singulares. Entonces, ya hemos visto las características geográficas que favorecen que los seres humanos se asienten en Petra. ¿Qué es lo que van a hacer estos nabateos? Pues en esencia van a aprovechar esa ruta comercial casi forzada que venía desde el Yemen, que podía ir hacia el Mediterráneo, pasando por estos sectores de la actual Palestina e Israel. El puerto natural para salir de esa ruta sería el puerto de Gaza, ¿de acuerdo? O que podía seguir hacia el norte, y en este caso, si seguimos hacia el norte, vamos hacia la zona de Damasco y Siria. Bien, estamos por tanto en esa fase en la que van a tratar de aprovechar esa ruta comercial y digamos que son una mezcla entre mercaderes y bandoleros. Entonces, no son ellos los que llevan de partida la ruta, ellos aprovechan que por allí algunos van a mercadear, en ocasiones para mercadear, en otras ocasiones para asaltarlos, quedarse con el producto y ser ellos los que mercadean a continuación. Llega un momento en que directamente se apoderan de la ruta, pero siempre en esa doble pareja de mercaderes bandoleros. Esto es muy curioso si nos trasladamos varios siglos después y a un contexto completamente diferente, que es el de los piratas del Caribe. Cuando hablamos de los piratas del Caribe en el siglo XVIII, siempre pensamos en las películas, ¿de acuerdo?, de Jack Sparrow, y los imaginamos asaltando los bancos españoles para robarles el oro. No. Por lo general, lo que eran contrabandistas. Eran tipos que iban a los puertos ingleses, cargaban las bodegas con productos manufacturados ingleses y los llevaban de contrabando hacia las costas del Caribe hispanoamericano. Si por el camino aparecía un barco y podían asaltarlo, lo asaltaban. Entonces es una mezcla de piratas contrabandistas. Pues algo así debieron ser estos nabateos. Una mezcla de mercaderes bandoleros que, claro, tenían la virtud de saberse mover por estas áreas áridas, de tener un refugio seguro donde acogerse en caso que fueran contraatacados y demás. Pues bien, en esa dinámica de irse incorporando a las rutas comerciales, lo que va a suceder es que en el punto en el que están enclavados, en ese sur de Jordania, en un momento dado se convierte en un sitio en el que friccionan los diferentes imperios de la antigüedad. Los imperios del último periodo de los faraones egipcios contra el mundo de los persas, cuando llegan los macedonios y dividen el territorio entre seleúcidas y ptolomeos, las luchas entre los seleúcidas y los ptolomeos, pues los nabateos andan allí ofreciéndose al mejor postor, entonces auténticos mercenarios que podían cambiar de bando sin ningún problema.
van mejorando, van consiguiendo que el control sobre la ruta del incienso sea cada vez mayor, hasta que les surge un estado rival que va a ser la dinastía de los macabeos y los asmoneos, ¿de acuerdo? Esos reyes del mundo hebreo, que están sentados un poquito más al norte, y que de alguna forma van a seguir prácticas similares. Pues bueno, también estamos cerca de la ruta del incienso, también podemos hacer algún ejercicio de mercadeo, bandolerismo, y entonces, claro, están compitiendo por el mismo mercado. Y lo que va a suceder es que desde aproximadamente el año 100 a.C. hasta finales del siglo I a.C., el reino judío y sobre todo la parte final, la de Herodes el Grande, fueron capaces de convertir a los nabateos en una especie de reino vasallo. Hay sucesivas peleas, combaten entre ellos repetidas veces, en alguna ocasión consiguen derrotar a los judíos, por lo general no. Bien, entonces tiene ese carácter de vasallo. Pero en cualquier caso, esa inestabilidad que había entre nabateos y judíos, cuyo límite fronterizo está en algún punto del Mar Muerto, es lo que va a provocar, por ejemplo, que Herodes el Grande construye una fortificación al sur de sus reinos, mirando al reino nabateo, para controlar estos nabateos cada vez que quieran subir al norte y por tanto entrar en sus tierras, que es Masada. Esa Masada que se volverá tan famosa décadas después, la revuelta de los judíos y demás. Inicialmente, una de las funciones que tenía era controlar estos nabateos que se movían al sur del reino de Herodes el Grande. Entonces, a pesar de esas trifulcas que tienen contra los judíos, la ciudad de Petra sigue creciendo, bien, porque ya digo, es justo en ese momento cuando van a construirse la mayor parte de los monumentos más significativos que conocemos en Petra, pero sí que, al igual que los romanos aprovechan las disensiones internas que hay en el mundo judío para terminar por apoderarse del lugar, lo van a hacer también con los nabateos, y el final de la historia de este reino nabateo será que ya en tiempos de Trajano, por tanto estamos hablando a comienzos del siglo II después de Cristo, ya un siglo antes ya se había convertido en reino vasallo de Roma y termina por ser integrado dentro del Imperio Romano, convertido en una provincia romana, que es muy curioso porque es la provincia de la Arabia Petraea, que tiene el nombre de la ciudad de Petra. Todo es muy llamativo porque para entonces ya los propios nabateos habían dejado de utilizar Petra como su principal ciudad, se habían trasladado a otra ciudad mucho más al norte, cerca de Damasco, Bosra, digamos que habían buscado un lugar más confortable, porque Petra, a pesar de todo, no era el sitio más amable del mundo. Y sin embargo, en el imaginario tanto de los nabateos como de los romanos de Trajano, Petra seguía siendo algo importante. Bien, en el momento que se integra dentro del mundo romano, se convierte en una ciudad secundaria, ya empezaba a serlo con los propios nabateos, pero sobre todo se abren otras rutas comerciales. Ya no es exclusivo el comercio que se hacía a través de caravaneros que remontaban todo el Heyap en Arabia para llegar hasta Damasco o girar hacia Gaza. Hay rutas alternativas por el propio Mar Rojo o incluso por el Golfo Pérsico. Entonces eso hace que al final su principal fuente de ingresos, que era esa ruta del incienso, al encontrar rutas alternativas, ellos van decayendo y la decadencia total llega cuando el incienso, durante un periodo de tiempo, va a quedar marginado. Estamos hablando en finales del siglo IV, en tiempos de emperador Teodosio, puesto que las religiones paganas precristianas hacían un uso intensivo del incienso, Teodosio dijo que para distinguirse bien se prohibía el uso del incienso. Y de esa manera, pero bueno, la prohibición le duró poco tiempo. Esto es casi como lo del alcohol en Estados Unidos, pero sí lo suficiente para que esa Petra que ya formaba parte del comercio del incienso de manera secundaria termine por decaer. Entonces, a pesar de todo, siguió siendo una ciudad ya muy pequeña vinculada al Imperio Bizantino, hasta que, ya digo, ese desmontaje de las rutas, sobre todo cuando se recuperan las rutas ya para el siglo VI, Petra ha quedado olvidada de esas rutas y ahí es cuando va a olvidarse y abandonarse. Los beduinos del lugar la van a conocer, van a visitar allí, van a vandalizar. Entonces, en gran medida, la Petra que vemos hoy arruinada hay algunos sismos, hay uno a comienzos del siglo IV que le afectó, pero pudieron reconstruir, pero sobre todo es el abandono y el saqueo de los propios beduinos de la región que van desmontando progresivamente los edificios, es lo que provoca la visión de ruina que tenemos hoy. A lo que se añade el hecho de que en el momento que se desmontan todas las infraestructuras relacionadas con el agua, que era la clave de la ciudad de Petra, pues a partir de ese momento ya no tienes esa gran ciudad que llegó a ser. Porque esto es muy interesante, de nuevo pensando en el sí, que ese desfiladero, ya digo, por el que cabalgaba Indiana Jones, ahí es donde tenemos
el acueducto más conocido de Petra, porque lo que van a hacer los nabateos es construir unos diques justo a la entrada del SIC, ¿vale? Es muy fácil porque ahí es donde todo se estrecha, de modo el Wadi Musa se estrecha mucho, colocamos unos diques, los metemos a través de esos acueductos, incluso tienen cajas de agua por el camino para decantar la arena y demás, y esto se va trasladando al interior de ese valle y ahí van a colocar una serie de aljibes hasta el punto de que en el momento álgido de los nabateos, siglo I antes de Cristo, siglo I después de Cristo, era famoso por sus jardines. O sea, hoy choca, pero en aquella época es una ciudad que fueron capaces de gestionar tan bien el agua que eran capaces de tener vegetación abundante. No solamente el Wadi Musa, que es fundamental, también esa pendiente que viene desde el norte. Ahí también hay pequeños wadis. Eso, si los turistas se alejan de la ruta turística tradicional y se van caminando hacia el poblado de los beduinos, ahí es fácil ver todavía en el interior de los wadis donde quedan restos de los diques. Bien, ahí queda la construcción. Entonces, como digo, este es el resultado de que hoy veamos esa ciudad abandonada. ¿Cómo fue la ciudad monumental, que es la que todos conocemos? Pues bueno, como te digo, la ciudad monumental en realidad comienza a construirse en el siglo I a.C. Cuando empiezan esas peleas, curiosamente, cuando empiezan esas peleas contra los reinos judíos, es cuando Petra empieza a desarrollarse. Y según va avanzando ese siglo I a.C., lo que van a conseguir es que sus habitaciones troglodíticas, aquello que venía desde 1000 años atrás, de vivir en cavernas, en las laderas de la montaña, las van abandonando. Esas habitaciones se van convirtiendo progresivamente solo en sepulturas. Tiene lógica, son incómodas subir hasta allí, ¿vale? Pero para estar por la eternidad te puedes quedar allí para siempre, no hay ningún problema. Van abandonando esas estructuras troglodíticas y se van asentando en el fondo del valle. En el fondo del valle incluso trazan una gran avenida, un decumano este-oeste, completamente helenístico, o sea, una avenida con calzada para los carros, aceras para los viandantes, porticada, o sea, generando un espacio de sombra o los pocos días que podía llover para que no te mojes, o sea, una ciudad plenamente helenística, una ciudad plenamente romana. Si tenemos en la mente cómo podía ser, qué sé yo, Pompeya, pues una solución de ese tipo, ¿vale? O incluso más como las ciudades romanas de Oriente, más como Gerasa en la propia Jordania, como Bet-Shean, Escitópolis en Israel. Entonces estamos hablando de gentes que estaban mirando al mundo helenístico y andaban copiando todo lo que llegaba de allí, ¿vale? Entonces, es en ese fondo de valle, con ese gigantesco decumano, donde van a construir las estructuras más destacadas, una serie de templos y de palacios, y probablemente podía haber casas nobles con el propio material local en piedra, esa piedra rojiza tan característica de Petra, pero es posible que había otras muchas construcciones de materiales más frágiles, desde todo tipo de adobe, a lo mejor hasta estructuras de madera, aunque allí no hay bosques, pero pueden traer la madera de Allende. Entonces, lo que va a suceder es que cuando se abandona Petra, lo que más rápidamente desaparece es toda esta arquitectura doméstica, que era la que estaba menos consolidada o con materiales menos nobles. De modo que lo que vemos hoy en Petra básicamente son edificios de prestigio vinculados al poder estatal de los nabateos. Y en esencia, en ese gran decumano, tenemos un par de grandes templos, ¿de acuerdo? Tenemos el templo dedicado al gran dios de los nabateos, el de Dushara, que es el que mejor conservado está. Cuando uno entra al valle de Petra, hay un gran edificio con los muros muy altos. Ese es el templo de Dushara. Justo enfrente hay otro templo, el de los leones alados, ¿de acuerdo? Con un montón de arranques de columnas. Ese sí que se cae en el terremoto del siglo IV. Y antes de estos dos, también en el lado sur del decumano, hay un edificio muy grande, muy interesante. Tradicionalmente se hablaba del Gran Templo, pero posiblemente hoy estamos casi seguros que es un edificio civil. Debía ser algo así como el Senado de la ciudad, porque incluso tiene un pequeño hemiciclo donde se podía llevar a cabo. En algún momento se dijo, pues esto es un teatrito. No, no es un teatro. Tiene más pinta de ser un hemiciclo senatorial. Es cierto que detrás hay unas serie de hornacinas donde podían estar los dioses, es normal, porque como todo pueblo de la antigüedad tardía, apelaba a sus dioses para la seguridad de sus estructuras políticas. Bien, pero incluso los romanos le incorporaron unas pequeñas termas, mostrando que es un sitio de encuentro social, esparcimiento cívico y demás. O sea, estaríamos más ante, ya digo, una especie de pequeño senado propio del gobierno de la ciudad que ante ese gran templo. Claro, todo esto que voy contando, uno dice, esto suena muy romano. Pues sí, porque recordemos, estamos hablando de los nabateos en un periodo que iría esencialmente de los tiempos de Pompeyo y Julio César hasta los tiempos de Trajano.
O sea, estamos en el mero corazón de la República y el Alto Imperio Romano. Bien. Junto a esos que están en el valle, tenemos los otros edificios más conocidos de Petra, que son esas fachadas en piedra. Las famosas fotos cuando van los guías turísticos. Bueno, las agencias turísticas te enseñan siempre esa foto, ¿no? Eso es. La Entonces, icónica. hay dos muy famosas, no solamente dos, hay docenas de ellas. De nuevo, lo interesante de Petra es echarse un par de días. Se puede ver un día, sí, a la carrera, ¿vale? Pero si echas un par de días mejor, si echas 3 mejor todavía, porque más allá de las dos más famosas, bien, del Casneg y del Deir, hay otro montón de estas pequeñas fachaditas. Y como digo, la mayor parte eran tumbas. Entonces, la más antigua es el Deir, el monasterio, llamado monasterio porque en tiempos bizantinos se convirtió en un monasterio, ¿vale? Es muy interesante por 2 razones. Yo decía que el Valle de Petra está metido entre las montañas, hay un desfiladero, el Sig, que vuelca el agua al interior del Valle de Petra, y luego hay un segundo desfiladero, que es el que ya vuelca hacia el Araba. En ese segundo desfiladero, en las montañas que corta ese segundo desfiladero, ahí es donde construyeron el Deir, ¿vale? Además, el nombre de la montaña es llevar al Deir. Y lo van a construir en el punto, estamos hablando, para redondear siempre, en el 100 a.C., ¿vale? Probablemente es la tumba de uno de los reyes nabateos o Odas I. Lo van a construir en el punto más inaccesible. O sea, si ya era complicado entrar al Valle de Petra, subir hasta ahí es todavía más complejo. O sea, el monarca quiere una tumba monumental, pero quiere estar seguro de que no se van a saquear al día siguiente, por ejemplo, los judíos que puedan llegar desde el norte. Entonces, en un lugar realmente complejo, elevado, donde ya no solamente hay que entrar al Valle de Petra, no solamente hay que recorrer el Valle de Saía, hay que subir a la montaña y por fin allí es donde esculpen esta gigantesca tumba. Pero además es una tumba que está hecha mirando al mundo clásico, pero cuando uno se para a mirar tranquilamente el Deir, se da cuenta que los capiteles no son capiteles clásicos, que la decoración trata de parecerse a los frisos clásicos, pero no lo es. O sea, es alguien que le han contado, oye, mira, yo creo que era así. No tiene muy claro. O sea, el maestro de obras que está allí le han contado cómo son los templos griegos o romanos, pero no ha visto uno, ¿de acuerdo? Y entonces resuelve más o menos con algo que parece. Es muy llamativo porque si uno ve el Deir y el Casneg, parece que son similares, pero cuando ya no se para mirar en detalle, dice, joder, hay un salto de calidad entre este más antiguo y el Casneg, que es el más famoso. Bien, curiosamente, el trabajo de horadar la piedra es notabilísimo porque son esculturas gigantescas, o sea, todo eso está excavado en la roca. Pero al interior son muy sencillos, una habitación única y ya está. O sea, aquí vamos a poner la sepultura y ya está. O sea, es una cosa muy de, bueno, vamos a impresionar que se quede fuera, le diremos que dentro hay cosas misteriosas. Claro, es muy divertido, porque cuando vemos la película de Indiana Jones que entra en el Casneg, parece que entra en un sitio que se está cruzado. Y en realidad nada. Hay una habitación grande y 2 pequeñas y ahí se acaba todo. El Casneg es la otra tumba, es la que está al final del Sig, es la fachada más fotografiada de Petra. Bien, desde que Petra va a ser redescubierta por los arqueólogos a comienzos del 19, es la imagen que se va a repetir una y otra vez. Pero imagínate, te metes en ese pequeño desfiladero, incluso hoy, aunque lo sepas lo que va a ocurrir, eres un turista y demás, te vas metiendo por el desfiladero que tiene cientos de metros y de repente giras una curva y te aparece esa fachada impresionante. Pues esta ya está hecha a finales del siglo I a.C., la tumba de otro monarca nabateo, Aretas IV, y aquí sí que hay una depuración de las formas clásicas notable. O sea, aquí ya tienes capiteles clásicos y frontones como tienen que ser. O sea, hay un salto, ya digo, de calidad del uno al otro realmente muy, muy interesante. ¿Vale? Pero de nuevo, al interior es profundamente sencillo. Pues bueno, junto a esto, que son los más famosos, es muy llamativo porque hay otro elemento que de nuevo nos está apelando al mundo romano, y es que cuando tú avanzas desde el Casneg, el tesoro, y ya entras al Valle de Petra, vas camino del Decumano, al sur te vas a encontrar un teatro, y un teatro perfectamente romano. Lo curioso está en que sí que lo que vemos hoy es ese teatro como quedó de los tiempos de Trajano, pero ya existía un teatro previo a los nabateos, que era un calco de los teatros romanos. Por cierto, aquí recordáis, lo hemos hablado tú y yo alguna vez, cuando íbamos al colegio nos explicaban que los teatros griegos se apoyaban en la montaña y que los teatros romanos los construían en elevación. Sí. Es mentira. Nos engañaron. También con eso. También con eso. Entonces, básicamente los únicos teatros romanos que están construidos en elevación es el Teatro Marcelo en Roma y poco más. O sea, el 99% de los teatros romanos se apoyan en las laderas de la montaña. Bien.
por todas partes. O sea, ahora empezarás a hacer memorias. Oye, pues es cierto. Si yo pienso, es verdad que estaba pensando. Sí. Si yo empiezo a pensar en todos los teatros que conozco romanos, están todos bien apoyaditos. Sí. Y en el caso de Petra, además, bien excavado en la propia montaña, aprovechando esa tecnología que ellos tenían. Pero más allá de que el que vemos hoy es la ampliación final que hace Trajano, lo llamativo es que estos nabateos del siglo I a.C. se hicieron construir un teatro. Hicieron construir un teatro siguiendo las formas romanas, que es un poco diferentes de las griegas, porque además el teatro griego es un teatro, la forma arquitectónica del teatro griego es un teatro hecho sobre todo para la tragedia, para representar tragedias. Entonces, lo que vas a tener esencialmente es un coro que acompaña al protagonista, que los dioses le han hecho mil perrerías, y entonces el coro dice, pues te jodes, no ser un vil humano, haber sido un dios. Los romanos lo cambian, la estructura, ¿vale? Aumentan el espacio para la escena, disminuyen el espacio para el coro hasta hacerlo prácticamente desaparecer, porque quieren que haya actores. Y aunque los romanos hacían tragedias griegas hacían sobre todo comedias. ¿Vale? Al final es normal, los seres humanos somos seres humanos, claro. Y si nos podemos echar unas risas, mejor que unos llantos. Eso es lo que los nabateos hicieron en Petra. Antes de que fueran ya no solamente un reino vasallo los romanos, sino que fueran una provincia romana. Lo que muestra que estos nabateos están claramente influidos por ese mundo romano. Entonces, claro, eso implica que cuando uno visita Petra, uno tiene la sensación de estar viendo algo que parece muy romano. Pues si es la sensación, has acertado con ella, porque en efecto así era. O sea, el modelo en el que se miraban estas gentes de Petra era el modelo del mundo romano. Era esto lo que ellos querían imitar. Pues bien, en ese mundo romano, lo que nos vamos a encontrar es que a medida que el Imperio Romano va avanzando, cuando se divide el de Oriente y el de Occidente, el de Oriente es el que los historiadores hemos llamado Imperio Bizantino. Petra queda dentro de ese mundo bizantino. Una Petra que, como digo, ya se ha convertido en una ciudad muy secundaria, pero a pesar de todo, se bizantiniza y se cristianiza. El Kasneg se convierte en una iglesia, el Deir es el monasterio, porque se convierte en un monasterio, e incluso en la parte, en el fondo del valle, hay otra iglesia que se llama la iglesia bizantina. Hay unas ruinas donde directamente te hablan de la iglesia bizantina. A mí se me pareció interesantísima la iglesia bizantina de Petra. Estamos hablando de una construcción del siglo V, porque es una construcción que va a contar, es una construcción donde tienes un atrio a modo de patio cerrado. A un lado, hacia el sur, va a quedar el baptisterio y hacia el norte está la iglesia propiamente dicha, con las naves, la pluralidad de capilla, los mosaicos decorando y demás. Claro, el baptisterio está antes de entrar a la iglesia porque solo los bautizados podían entrar a la iglesia. O sea que en eso estamos en el rito oriental perfecto. Lo llamativo que siempre me ha gustado de la iglesia de Petra es ese atrio cerrado. Porque, claro, hemos perdido las primitivas iglesias que pudo haber en la parte sur de Arabia, sobre todo en la zona de Yemen. En el Yemen sabemos que llegó a haber iglesias cristianas monumentales, pero que fueron demolidas para construirse las mezquitas posteriores. O no, a lo mejor fueron reaprovechadas. Pero lo jugoso es que cuando uno mira las mezquitas más antiguas, las mezquitas con la sala de oración que mira un patio cerrado, y uno ve la iglesia de Petra, dice, ostras, si yo quisiera ver, o sea, porque me dicen que es una iglesia bizantina, pero si me hubieran dicho que es una mezquita, me lo podría haber creído. Porque tiene un sabor a mezquita interesante. Es decir, lo que te quiero contar es, probablemente de ese modelo de esas iglesias bizantinas, como la de Petra, que quedó fosilizada dentro del Valle de Petra, es de donde los árabes terminan por copiar para hacer sus mezquitas. Curioso esto, ¿eh? Es curioso, sí. Porque no es el tipo de cosas, ya digo, nunca vamos a encontrar en la constitución de la mezquita, no vamos a encontrar ese eslabón tan curioso que es la iglesia bizantina de Petra, que por esas características tan particulares del valle, del olvido, del abandono y demás, se quedó, aunque esté en estado de ruina, en una estructura bastante consolidada. Bien, llegados aquí, ¿qué va a ocurrir después? Pues como digo, una vez que se hunde definitivamente Petra queda fuera del comercio del incienso, se va a abandonar. Cuando los árabes conquistan el territorio, allí ya solamente quedan 4 beduinos y sus hijos, nietos, bisnietos y tataranietos son los únicos que van a permanecer en una ciudad a la que ya ha perdido toda su infraestructura hidráulica, por tanto, uno de sus elementos positivos, y lo único que va a permanecer son esas ruinas que estos beduinos progresivamente van a ir demoliendo. Demoliendo es que desde que los arqueólogos redescubren Petra a principios del XIX hasta que se consolida de una forma
digamos, para los turistas en los años 70 del siglo XX, los beduinos del lugar siguieron arrancando piezas. O sea, no es que, bueno, pues como la hemos encontrado en 1810, se quedó intacta. No. Cuando uno ve los cuadernos de los arqueólogos del 19, de lo que están dibujando en Petra, a lo que tenemos hoy, faltan cosas. Nos damos cuenta que por el camino faltan cosas. Y una pregunta, Alberto, ya si quieres para cerrar. Los nabateos entiendo que eran árabes. Bueno, es curioso porque en efecto son semitas que salen de Arabia, ¿vale? Vale. Al igual que los edomitas son semitas que vienen de Arabia. O al igual que los arameos, los prebabilonios o hasta los propios hebreos son semitas que salen del desierto de Arabia. Entonces, sí, son árabes. Técnicamente podemos decir... Sí, geográficamente son gentes que salen de Arabia. Lo que viene a decirnos que regularmente la península arábiga expulsa al excedente de población. Claro, la península arábiga, que es una península esencialmente desértica, quitando la excepción del Yemen, es probable que en determinados momentos, por A o B motivo, algún clima un poco más benigno, una ruta comercial que te permite tener la capacidad de comprar comida afuera y por tanto tienes más hijos, esto te hace crecer la población. Entonces, como es un sitio donde los equilibrios con la naturaleza son muy finos, cualquier desequilibrio te va a provocar o que se te mueran de hambre o sencillamente tienes que salir de allí y buscar nuevos territorios. Entonces, cíclicamente, estos semitas han ido saliendo. Pero es más, es que los acadios que atacan Sumeria son semitas que vienen de Arabia, ¿vale? Entonces, claro, históricamente, ya desde el tercer milenio antes de Cristo, tenemos sucesivos pueblos semíticos llegados de Arabia, árabes, que han ido saliendo. Entonces, tendríamos a los acadios, tendríamos a los babilonios, tendríamos a los edomitas, tendríamos a los nabateos, y la última gran salida, o la penúltima gran salida, fue la de los musulmanes, las de los tiempos de Mahoma. Sí. La penúltima porque la última sería la actual. Entonces es curioso. ¿Por qué hoy tenemos un montón de árabes vacacionando en Marbella? Pues porque viven en unas condiciones económicas gracias al petróleo. O sea, igual que en tiempos de los nabateos, la riqueza de los árabes está vinculada a un producto tan singular como el incienso, en el siglo XX-XXI está vinculado a un producto como el petróleo. Eso me permite tener mejores condiciones de vida y tenemos árabes por todas partes. Está comprada en Telefónica. Por ejemplo. Pero imagínate cuando se acabe el petróleo, aunque hayan comprado Telefónica, sí, ya con eso ya posiblemente dentro de 100 años nuestros tataranietos dirán: vosotros sabéis que había unos tipos que venían a Marbella todos los años de Arabia. Y tú dirás: ¿de Arabia? Pero si en Arabia solo quedan 4 beduinos viviendo entre unos rascacielos en ruinas que no sabemos cómo llegaron a construir. O sea, igual que de hecho hoy Petra, porque tú ves Petra y dices... Dentro de 2000 años, si es que seguimos por aquí, irán los turistas de ese momento a ver... A ver Dubái y dirán: oye, ¿y estos tipos de Dubái cómo llegaron a hacer estos rascacielos tan altos si esto es un cacho de desierto? Y entonces la gente dirá: no, es que había un producto bituminoso llamado petróleo que consumíamos como energía. Y te mirarán, te piensas dentro de 1000 años y dirán: el petróleo, la gente quemaba esa cosa chiclosa, ¿no? Pues igual que puede sorprender a nuestros descendientes dentro de unos cuantos siglos que Dubái haya sido una gran ciudad gracias a vender un producto bituminoso que produce energía, Petra fue una gran ciudad gracias a ser los tipos que transportaban otro producto tan singular como el incienso. Sí, que ahora no le das ningún valor y dices esto, pero eso claro, es curioso como siempre hay algo, que nos recuerda al pasado y lo puedes ligar con el presente, que no hay que confundir cuando decimos árabes, que a muchos quizá piensan Arabia Saudí. No, o sea, la península arábiga es más que sí, cuando hablamos... Claro, pero lo digo para matizar. Pero es curioso porque el límite de los árabes es el límite del desierto. Entonces, en la península arábiga está claro: Arabia, Yemen, Omar, Qatar, Bahrein, los Emiratos Árabes y Kuwait. Sí. Pero esa península arábiga se mete hacia el norte. Entonces, para los habitantes de Israel, de Palestina, de Jordania, de Siria o de Irak, son árabes aquellos que están allí en el desierto. Esas gentes que se mueven. Pues claro, otra cosa es el concepto árabe con categoría política que nos hemos inventado desde mediados del siglo XX. Totalmente, sí. ¿Vale? Pero la categoría étnica o la categoría geográfica, pero insisto, hoy, ¿vale? Cuando tú estás en Jerusalén y ves llegar a la puerta de Damasco a estos tipos que van a vender sus productos que vienen del desierto de Judea, los jerosolimitanos y los jerosolimitanos de pro, que se miran a sí mismos como tipos que no son árabes, dicen: no, son estos pobretones que están llegando aquí, que vienen por aquí de cuidar a sus cabras ahí en el desierto, estos beduinos, estos son los árabes, nosotros no lo somos, ¿vale? Ya digo, otra cosa es la categoría política que hemos creado del mundo árabe. Pues que muchas veces hay confusión sobre eso. Oye, ¿qué te parece? Bueno, los comentarios siempre
es lo que ayuda a los comentarios de los televidentes. Como que hay que buscar un término para esto, porque esto Tendrá que ser YouTube evidentes. YouTube evidentes, sí. Si saben que, bueno, pueden dejar sus comentarios y saben ustedes que nosotros los leemos para posibles temas. Yo quiero poner una sugerencia, ya que has hablado del Imperio Bizantino, la caída de Constantinopla. Bien. Me parece muy, muy interesante. Las caídas. Bueno, las caídas y la última por un despiste. Eso es trágico, ¿eh? Bueno, por un despiste sí, pero ya... Sí, bueno, estaba agonizando, pero en realidad, sí. ese día... Bueno, lo contaremos. Sí. Cómo un despiste humano cambia la historia de forma tan radical. Pero el despiste había de llegar. O sea, si no fue ese día, habría llegado el día siguiente. Ya. Pero bueno, esto es que es fuerte, ¿eh? Uh-huh. ¿Qué dices, este tío? Bueno, lo contamos. Lo dejamos en stand-by. Muy bien. Pues nada, Alberto, hoy un placer acompañarte en tu programa. Y ya no sé, yo sí estaré... Te invitaré en el futuro a que regreses. Me invitarás porque, claro, en realidad me invitas tú. Y no sé si en la próxima entrega estaré o no estaré, pero bueno, siempre es un placer escucharte. Y la verdad es que es una maravilla poder asistir a estas clases tan maravillosas, espectaculares, que nos haces sobre la historia y de la que podemos aprender mucho. Así que nada, mil gracias, Alberto, por invitarme. Gracias a ti por estar aquí.